En esta clase vamos a trabajar un nuevo componente de análisis que es el factor orden. Hasta ahora veníamos trabajando con la presión, ahora con el orden vamos a trabajar un aspecto muy importante en lo que es la evaluación de la actividad, que es la capacidad de organización, de planificación, el sostenimiento de un esfuerzo, el sostenimiento de una actividad con orden, ¿sí? Que esto implica en cierta forma también la tolerancia a las presiones. ¿Qué es lo que evaluamos acá en el orden? Mira, evaluamos las distancias en los márgenes, el margen superior, el izquierdo, el derecho y el inferior cuando el protocolo llega hasta abajo o cuando tiene una segunda hoja o la persona sigue haciendo los palotes en el reverso. No les había dicho que uno le puede dar 2 o 3 hojas, ¿sí? Porque a veces hay algunos que usan una hoja y media. Normalmente, generalmente, dentro de la hoja, la mayoría más de una carilla no utiliza, hasta 3/4 partes. Pero hay algunos, me ha pasado de que hayan hecho 2 o 3 o 4 hojas. Sobre todo los que son más impulsivos, que hacen palotes mucho más grandes, entonces también ocupan mucho más espacio. Bien, entonces, los márgenes, los espacios entre líneas, entre palote y palote, la prolijidad general, esto es que no haya repasos, que no estén sucios los trazados, que haya, por ejemplo, cuando evaluamos el orden como positivo, que haya, por ejemplo, un buen espaciamiento, que no sea exagerado. Entonces vamos a ir viendo los módulos. El primer módulo que vemos es del margen superior. Yo lo que les decía, que a veces en grafología hay un margen, por ejemplo, de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Acá son diferentes los márgenes. Entonces, para los módulos para el palográfico son específicos y son los siguientes. Desde que inicia el palote en la parte superior hasta el borde de la hoja, 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Fíjense que acá no deja nada en este. Acá es poquito, esto creo que no llega a 1, ya les digo, 8 milímetros, ¿sí? O sea, lo normal, ninguno de estos protocolos tiene un inicio de 1 centímetro. De todos modos, mientras no invada el margen superior y mantenga cierto orden global, no va a ser tan negativo como cuando deja poco margen superior y el resto es muy irregular. Entonces, cuando hay poco margen superior, lo que implica es que la persona se entra de lleno a la actividad, ¿no? A veces puede ser por ansiedad, por impaciencia. Vamos a ver después cómo mantiene la calidad global de su producción. En este caso, por ejemplo, si bien la persona deja poco margen, mantiene cierta estabilidad entre línea y línea, ¿sí? Se ve un espacio. El módulo, por ejemplo, entre la base de un palote y el inicio de otro es 1 centímetro, más o menos. Acá está reducido también. Acá fíjense que está exagerado. Acá tenemos casi 2 centímetros. Y es bastante irregular. Entonces, por ejemplo, los espaciamientos acá en este protocolo entre líneas no son tan positivos, son irregulares. Acá tenemos también espaciamientos estables. Cuanto más concentrados son los palotes, como en este caso, lo que hay menos es control reflexivo. Es decir, como que la persona por ahí puede ser como menos enfocar sus tareas de modo mucho más rutinario. De hecho, acá lo que tenemos, por ejemplo, es que son palotes muy concentrados, pero es muy bajita la producción, son 5 minutos. Fíjense que ha hecho 97, 47, 51, 41 y termina en 50, o sea, no llega ni a 300 palotes, con lo cual es un tiempo lentísimo. Fíjense que dijimos que lento era de 500 para abajo. Bien. Entonces, otro módulo que tenemos para ver es, dijimos, los espacios entre línea y línea aproximadamente tienen que ser medio 1 centímetro, mejor 1 centímetro. En el margen superior 1 centímetro, en el margen izquierdo tiene que ser 1 centímetro también, y el margen derecho debería tener un mínimo de medio centímetro. Fíjense que acá está invadido, en este también está invadido. Entonces, ¿qué nos da cuenta el uso de los márgenes? La capacidad de organización, pero también la consideración del medio ambiente. Los márgenes siempre nos dan la relación sujeto-ambiente.
El margen superior es cómo la persona entra a la situación, con qué ansiedad, con qué autocontrol, o con qué inseguridad también, cuando uno deja, por ejemplo, 2 o más centímetros de margen superior. Cuando el margen de la izquierda, por ejemplo, no está respetado, esto puede ser a lo mejor como un trabajo como menos cuidadoso en los detalles. También mide el grado de autocontrol y reflexión inicial. Y el margen derecho implica la tolerancia a las presiones ambientales. A veces si la persona, por ejemplo, puede tener prudencia en sus actividades. Cuando desborda a veces puede haber componentes de ansiedad, de impulsividad. Bien. Los espacios entre líneas dan el equilibrio entre la actividad y la reflexión. Cuanto más blancos hay entre línea, entre palote y palote, a veces puede haber dispersión o exceso de actividad mental y disminuye la actividad práctica, pero piensen que en este test estamos evaluando lo práctico específicamente en relación a tareas que tienen que ver con monotonía. Es decir, que esas personas a lo mejor se sienten más cómodas en ambientes más flexibles, multitareas, o por ejemplo a veces cuando tienen que viajar de un lugar a otro, de una sucursal a otra, el espaciamiento da eso, ¿no? Esta necesidad de aire, de libertad, y no tanto la cuestión de encierro, de cosa como más un trabajo, por ejemplo, de archivo. Bien. Otro tema de orden es la densidad. La densidad es la cantidad de palotes por centímetro cuadrado. Yo les había dicho en el inicio de la clase es que los mínimos, digamos, ¿cuál es el módulo de los palotes? Ustedes lo que tienen que ver es que por cada centímetro cuadrado deberían entrar 2 o 3. Cuando hay un palote por centímetro cuadrado, o hay 1, 2, 1, 2, 1, 2, es baja densidad. Y cuando hay 3, 4, o 4, 5, o 6 o 7 palotes, es alta densidad. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, con... nosotros sabemos, por ejemplo, miren, les voy a mostrar esto, lo vamos a usar para tamaño, pero les voy a mostrar cómo hacemos para la densidad. Nosotros tenemos la regla, ¿no? Entonces, uno es como que pone donde inicia el palote hasta el final, ¿ven? O sea que esto es un centímetro cuadrado. Fíjense que acá entró solamente 1, 2 palotes. En este otro centímetro tenemos 1, 2, acá tenemos 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. O sea que hay una tendencia espaciosa. Esto lo vamos a hacer en lo que es la muestra gráfica básica. ¿Cómo vamos a hacer la muestra gráfica básica? Nosotros hacemos así, dividimos la hoja como si fuera el simbolismo espacial. Es lo mismo, es más, podemos usar la transparencia del simbolismo espacial. Tenemos la mitad de la hoja, ¿sí? De esta mitad de la hoja, yo voy a analizar, voy a poner así se ve un poco mejor. Yo voy a analizar, por ejemplo, si cuando ven que son muchas las líneas, les conviene 3. 3 de la zona superior, las 3 primeras. De la mitad de la hoja hacia arriba, las 3 y las últimas 3. Cuando son, por ejemplo, como en este caso, que tenemos como más limitada la cantidad de líneas, podemos tomar 2 de la mitad de la hoja hacia arriba las otras 2 y las últimas 2 finales. Vamos a suponer que el protocolo tenga segunda hoja, segunda hoja atrás, o que haya usado 2 hojas. Entonces, si las 2 hojas están cubiertas hasta la mitad, ustedes toman 2, 2 y 2, y de la otra hoja que seguía, vamos a suponer que hubiese sido esta, que solamente está a la mitad, tomamos una y una. Esa sería nuestra muestra gráfica básica, y ahí vamos a medir en esas líneas la densidad por centímetro cuadrado. Después vamos a sumar ahora los tamaños, todo lo que analicemos siempre va a ser ahí, en esa muestra gráfica básica.